Bienvenidos a un nuevo capítulo de En la salud y la enfermedad. En este capítulo vamos a hablar de un tema que yo hablo harto por redes sociales porque yo lo viví. Les voy a contar de mi punto de vista qué pasó conmigo, cómo lo descubrí y para esto también tenemos a nuestra invitada, la doctora Catalina Fullerton, que trabaja conmigo en la clínica de Lake Clinic viendo SIGO. Sí, gracias por la invitación. Lo encuentro demasiado entretenido esto de hacer podcast para acercar también más los diagnósticos a las personas que quizá no saben lo que les está pasando Totalmente. y ven esto y dicen como, pucha, podría Claro, y ser... nos pasa harto que las dos trabajamos con redes sociales y son reels de 1 minuto, Claro. historias de 1 minuto y medio donde podemos hablar y si le subimos 6 minutos de historia seguido, créanme que nadie las ve. No. Así que qué bacán tener este podcast para que podamos explayarnos en esto, contar cómo lo hemos vivido, cómo ha sido el diagnosticar a nuestros pacientes y yo les voy a contar mi experiencia. Yo soy una persona que siempre me enfermaba de la guata, como que siempre era de la gente que me duele la guata, estoy hinchada, como si me hubieran hecho como este anuario, como frase típica. De hecho, con mis amigas de la U sí hicimos uno como de amigas y era como, me duele la guata, estoy hinchada, como que esa era mi Frase frase típica. típica. Y quiero ir al baño, me duele la guata, necesito ir al baño, paremos acá que quiero ir al baño. Que al final es la historia de muchos de De nuestros mucha pacientes. gente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba como, siempre fui extraña de la guata, así lo decía yo, hasta que entré a la universidad. Y el estrés en la universidad obviamente aumenta mucho versus el colegio. Claro. Y ahí todo se empezó a desencadenar y no fue como de un día para otro. Como que yo sé que tenía un síndrome intestino irritable, que era de las personas que previo, no sé, previo a mi examen de grado, me acuerdo perfecto, yo Leila, te toca, justo me tocaba primero, como que siempre tenía esa mala suerte de que había que presentar al azar Leila. Onda, tenía esa mala suerte, como ya, examen de grado, fui la primera del segundo día. Entonces ya, Leila, te toca, y yo estaba encerrada en el baño, porque antes del examen de grado Claro. para mí fue un momento demasiado estresante, y como Brigio para todo, yo bueno, creo, fueron como mis que... papás, fueron mis compañeros, mis amigas de la U, y era como, Leila, ya te toca, te están llamando, y yo como, no puedo pararme del baño, onda, fue terrible. Y entonces eran esas personas que yo sabía que tenía un síndrome de intestino irritable que me estresaba y sí empezaba como con esta sintomatología gastrointestinal, que es como esta ganas de ir al baño. Yo era como muy síndrome de intestino irritable hacia la diarrea. Camino a las pruebas con mis amigas tuvimos que parar el Ascopec, por ejemplo, como es que no puedo, en verdad necesito parar para ir al baño. Llegábamos tarde a la prueba, aprovecho de pedirle perdón a mi amiga de la U, que la hacía llegar hasta tarde a las pruebas por eso. Pero siempre fui así. Pero llegó un punto en que uno siente el quiebre, ¿ya? Como que uno siente el quiebre de que esto ya no es normal. Como que cada vez ya me hinchaba más y me hinchaba con esta guata embarazada. Antes sí, me estresaba y me iba por el baño, ¿ya? Pero ahora llegó un momento en que me estresaba tanto que tenía esta guata como de embarazada, como Sí. grande, dura, que dolía mucho. Y cada vez me pasaba más seguido y más seguido y más seguido. Y llegué al punto en que nunca me deshinché. Como que ahí yo dije, esto ya no es normal. Como despertaba hinchada, tomaba agua y me daba diarrea. Eso era muy raro, como que me despertaba en la mañana, hacía una guata, iba a tomar agua y hoy me duele la guata y me iba por el baño. Entonces ya ahí empecé a cuestionarme, como, chuta, esto ya no es normal. Yo tenía súper como más o menos como identificado lo que me pasaba, como con qué alimentos, pero llegó un punto en que los dejé de identificar. Era todo. Era desde el arroz, el pollo, hasta el sushi, las legumbres, como que empezó a hacer todo. Como que era muy random. Claro, el café, como que no era el estrés, pero el estrés me lo empeoraba. No era el sushi, pero cuando comía rolas cevichado me lo empeoraba. Entonces siempre estaba hinchada hasta que un día abro TikTok y según yo en Argentina se empezó a hablar más de esto, porque a mí me salían muchos TikTok de argentinas que hablaban del SIBO y que el SIBO y que el SIBO. Y yo empecé como, chuta, todos mis síntomas, como Sí soy. como- Me suena. claro, sí soy. Me hincho, me duele la guata, me da diarrea, me constipo de repente de la nada, como siendo una persona que tenía diarrea. Y bueno, como soy nutricionista, que dije, ya más, en la orden de exámenes yo nomás. Test de aire aspirado de lactulosa, porque lo dijeron en TikTok, básicamente. Y me lo fui a tomar Integra Médica. Me hice el test, que es como soplar una bombilla. Em, no era una bombilla, era como una jeringa. Y no me pasó nada. Y yo dije, chuta, lamentablemente porque es una enfermedad como que uno lleva años buscando una solución. Yo fui de gastroenterólogo en gastroenterólogo y me decían, señorita, relájese, esto es estrés. Me pasaban como medicamentos para la ansiedad
Y me acuerdo perfecto, como una eminencia en una clínica, como con mi mamá. Y mi mamá me miraba como, ¿y te vas a tomar el remedio? Y yo, no. Y como que agarré la orden, y, o sea, como el medicamento y lo boté, así como la orden del medicamento. Como, ay, siempre tan en contra de todos los doctores, como que mi mamá siempre como Pero es que debe alegando ser como, fome cuando pero yo escucháis lo sentía que no mismo todo era el eso, rato. como, ay, es que estáis súper estresada y me tocaba la guata como, ay, te veo llena de gas, estáis muy estresada. Se nota que eres súper estresada y como que esa era su respuesta constantemente, medicamentos para el estrés. Y ya, pues me hice el test y no sentí nada y dije como, chuta, quizás no es esto. Y después me dieron el informe y los informes como que te dicen tienes SIBO o no tienes SIBO. No me acuerdo qué me salió, pero yo tenía elevado el metano y el SIBO es por el hidrógeno, como la otra curva. Claro. Entonces no me acuerdo si escrito salía que no tenía SIBO, sí, Creo que pero no, porque yo también lo vi, no tenía ahí como sí, creo que escrito, te escrito salía como salía que no. ausencia de sobrecrecimiento Pero al final no bacteriano se por fijaban en el hidrógeno. IMO y yo además tenía aumentado el hidrógeno como después del tránsito orocecal también. Entonces, eso es como más un LIVO. Entonces, hay distintos tipos de nombres, o sea, no nombres, pero distintos tipos Claro, de SIBO, entre comillas, de disbiosis, de disbiosis. claro. Entonces, no era SIBO en sí. Si yo me hubiera quedado con ese resultado, hubiera seguido ahí en el aire como buscando qué podía hacer. Y ahí me di cuenta que sí era eso y pude empezar el tratamiento y al día de hoy, después de todo mi tratamiento, que no es un tratamiento tan corto, hay que tener la paciencia. Yo siempre le digo eso a los pacientes, como es un tratamiento de un intestino que lleva años de daño, que hay que ir Ujú, sanando de a poquito, claro. paso a paso, con algunos medicamentos, con los suplementos, con la alimentación antiinflamatoria, con esta alimentación baja en Sí, y FODMAP. que no tiene resultado estándar, como que hay Claro, personas que van a tener mejoría inmediata y personas que se demoran mucho más, personas que tienen más recurrencias, personas que tienen resistencia a los antibióticos. Entonces, totalmente. al final es demasiado personalizado y nada como muy estándar de cómo va a ser la respuesta y tampoco podéis predecir cómo va a ser la respuesta en cada uno. Claro, y yo siempre intento bajarle como la ansiedad a los pacientes diciéndole como, dele paciencia al tratamiento, esto no es un día para otro. Sí, Al final, si tú me dices, ¿cuánto tiempo llevas con estos síntomas? Yo te podría haber decidido que eran 8 años, 10. Hay pacientes que nos dicen 20, hay pacientes que nos claro. dicen 5, 2, pero en verdad es tiempo. Entonces, uno no lo puede tomar como una amigdalitis, que te tomas un remedio y se te Y pasan los 2 claro, días. Es exacto. algo que es paulatino, como que cada vez te vas sintiendo mejor y mejor y mejor. Y yo ya, desde que empecé así como con la dieta baja en FODMAP y el tratamiento, fue en mayo del año pasado, ya ha pasado más de un año. Y yo te puedo decir que ahora siento que mi intestino está normal, como que es un intestino igual que el del resto. No me hincho con las cosas que yo soy intolerante, que ya los tengo claro, con cebolla, ajo y las legumbres ya no me hinchan, leve, como cualquier persona. Claro. Y el alcohol, como que eso es algo que no tolero muy bien. Pero ya no me hincho, todos los mañanas me tomo un kefir porque siento que me ayuda un montón como a mi digestión, todos los días al baño, hago caca normal, esa como que yo les mostré en algún momento como una serpiente normal, pero yo hacía estas deposiciones o caca disgregada y yo lo normalicé, como Claro. que para Es mí que era nadie habla normal de eso hacer tampoco, diarrea. pues, ¿cachai? Nadie habla de Como esto. que no se habla. Entonces, como que uno, no sé, pues no lo anda ahí comentando, como, oye, ¿cómo? ¿De qué forma es tu caca? No, no es algo que No le conversé en la preguntáis a la mesa con tus gente, amigos, con nadie. pero que tu caca no esté formada no es normal. No, No, es signo de algo. Y que hagas pelotitas como estas duras, como que como ese es el otro conejita. lado, como más constipado, tampoco es normal. Entonces, ahora yo te puedo decir que por primera vez en mi vida, desde que tengo recuerdos, hago caca normal, como que se junta, forma una forma. Porque antes era solo diarrea, de repente Claro, agua, de repente líquido y de repente disgregado, como claro. las 3 etapas tenía como de Todo la menos escala de normal. Bristol, todo menos normal. Yo no hacía caca normal. Claro. Entonces, no, en verdad, a mí básicamente me cambió la vida porque esto es una patología que afecta mucho la calidad de vida, es impresionante. Sí. Era de esas personas que yo tenía que estar preocupada de todo. Así como, tengo un vuelo, yo no puedo comer en la noche. Como porque al otro día tengo que volar y en ese Sí. vuelo No, es voy a tener heavy. un despegue que no puedo ir al baño. Claro. Camino a la universidad, en el metro, yo me sabía todos los baños, como, por ejemplo, en este lugar, como en tal metro, el metro no te pasa baño, que eso lo encuentro terrible para la gente que Terrible, tiene obvio. esta patología. Yo, no saben la cantidad de veces que pregunté por un baño en el metro. Y no lo pueden prestar, es que es solo para funcionarios y la cuestión. Y en verdad para la gente con, por ejemplo, SIBO, enfermedad inflamatoria intestinal,
celiaquía, puede ser que sin querer se hayan comido una Claro. traza o algo con gluten sin darse cuenta. Y todas las patologías gastrointestinales, en verdad, es súper difícil no tener un baño a la mano. Ya me sabía todos los baños. En la universidad lo mismo, como que tenía identificadas todas las salas donde estaban los baños. Sabía que en las COPEC, por ejemplo, era más fácil que me pasaran el baño que ir a otra bencinera como que no te los Como pasaban. esta bencinera no No, presta y esta sí, sí, ya. exacto, porque Di la marca de algunos... las que no prestan. No, eso no lo quise nombrar, pero sí, Malditos. pasa. Y bueno, me pasó mucho que en los viajes también para mí era terrible. En verdad es algo que afecta muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Hay pacientes que a mí me nombran como estoy tan hinchada en el trabajo, como que me da vergüenza. Hay un tipo de SIBO, por así decirlo, de disbiosis, que es SIBO sulfuro, que produce gases con mal olor, que a mí también me pasaba. Y es vergonzoso, en verdad, como que ojalá que haya muchísima gente en esa sala de reuniones para que no se den cuenta quién fue. Pero si yo estoy Claro, contigo, como que como si que no fuiste sí tú, o fui yo. sí, claro. Entonces, era ¿No? terrible, donde Y afectaba además mucho la calidad de como vida que se empeora al final la sintomatología con el porque estrés. no, en ese contexto, si tú sabes que tienes un sobrecrecimiento bacteriano, que en el fondo los gases no van a tener, o sea, no va a pasar piola en el fondo porque va a salir con un olor, etcétera, las personas tienden a aguantárselo toda la jornada de trabajo, ¿cachai? O pacientes que me dicen como, yo al final necesito pararme de mi puesto de trabajo, no necesariamente por diarrea, sino que por los gases. Necesito pararme de mi puesto de trabajo, onda, 20 veces y me dicen, pucha, y se ve feo, onda, como que la gente dice como está, bueno, pasa en el baño, ¿cachai? En vez de Sacando la trabajando, vuelta, como sacando la vuelta y entre en comillas. realidad no, pues, ¿cachai? Están Sí. enfermos, tienen una patología. Claro, Entonces, yo he tenido pacientes que me dicen lo mismo, como en verdad me da vergüenza ir todo el rato al baño, como que la gente igual se da cuenta, sí, pues, o en muchos lugares de trabajo igual tienen el baño pegado como al a la resto sala de las donde personas, trabajan. sí, pues, Entonces ahí entre el olor, el sonido, yo era como de las que estaba como abriendo la llave, como para que no claro. se escuchara constantemente que estaba yendo todo el rato al baño. Entonces sí, afecta la calidad de vida. Hay pacientes que me han dicho como he tenido que pedir licencia porque de repente me enfermo tanto la guata que no puedo estar 15 veces en el día yendo al baño, como Claro. entre que es incómodo, se ve feo, me tengo que abrir el pantalón en el trabajo, como que en verdad afecta mucho la calidad de vida este tipo de Sí. patología. No, y además que uno igual, yo trato de explicarle siempre a los pacientes como lo mismo que estaba explicando tú al principio. Uno puede tener estados basales y estados que ya son como que este basal que tú conoces, que uno se conoce, ¿cachai? Totalmente. Se descompensó. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que no está mal que les hayan dicho que tienen un síndrome de intestino irritable porque lo pueden tener de base. Esa es Ujú. tu base. Esto es como Exacto. intolerancia a la lactosa es un basal, el intestino de síndrome de intestino irritable es un basal, ¿cachai? Entonces, pero tú sabes lo que te pasa habitualmente. Es como, pucha, me hinché o tengo una crisis, pero tengo una entrevista de trabajo, tengo una cita, no sé, lo que sea que te va a generar como que... pero ya llega un momento que uno dice, es que no distingo, como que no sé qué me está pasando, como que esta no soy yo. Entonces cuando vas y te dicen, es que estás estresada, y yo tengo muchos pacientes que me dicen, Cata, es que no puedo estar más playa, onda, como que estoy demasiado bien, como que mi vida ya no puede estar más tranquila y sigo igual, o sea, sigo hinchada, Claro, sigo como... Entonces no les hace sentido, ¿cachai? No les hace sentido que les digan como, es que relájate. Obviamente estáis súper estresada, relájate. Y no, pues. no Y además pueden. pasa muy frecuentemente también en la medicina, no solamente en el SIBO, sino que en medicina en general, que a las mujeres nos dicen mucho, estáis estresada, que las mujeres somos las locas y las histéricas y las que no sé qué, porque si va un hombre con los mismos síntomas, probablemente es mucho más frecuente que lo vayan a estudiar y que lo vayan a estudiar antes y que le vayan a hacer más pruebas y le vayan a hacer más cosas. Y está como descrito que a los hombres los estudian mucho más que a las mujeres porque a nosotros al tiro nos dicen como, es que estrés, Estrés. entre, En la casa, en la familia, el relájate. trabajo, no, soy. Sí, y te preguntan, ¿en qué trabajas? Qué estresante. Y hasta ahí llego Todos a los la trabajos son consulta, estresantes, sí. ¿cachai? Sí, a mí me pasó harto, como que me dan esas soluciones como de el medicamento para el estrés, técnicas de control del estrés, Mm, derivación al psicólogo, que sí, también es un punto importante. súper Cabe destacar importante, que sí, hasta no. yo se lo hablo a los pacientes en la consulta, pero no lo es todo tampoco. Es parte de los manejos de los gatillantes, en el fondo, Exacto. como es parte del manejo multidisciplinario que hay que hacer en las patologías de este tipo, pero yo creo que hay que distinguir y hay que hacer hincapié en que efectivamente no todo es SIBO. O sea,
Ujú. hincharse en cierto grado es normal, tener cierto grado de como hinchazón después de comer algunos tipos de alimentos es parte de lo normal. Existe el síndrome de intestino irritable, es un diagnóstico diferencial. Hay otras patologías que te pueden dar cuadros similares a lo que te pasa a ti, que a lo mejor no era un SIBO y era otra cosa, enfermedad celíaca, ponte tú. O Por eso sea, hay que hay, estudiarlo. hay diagnósticos diferenciales, por eso hay que verlo con un médico, con un especialista que pueda como determinar y como ir a descartar según sospecha clínica qué es lo que te está pasando. Pero cuando llega un paciente que en verdad, claro, puede parecer un síndrome de intestino irritable de primera, que es lo que te enseñan en la universidad. A ti te dicen Sí, como lo más totalmente. frecuente es que sea síndrome de intestino irritable, no lo estudies, no hagas como estudios innecesarios, no pidas nada, trata. Y la gran mayoría hace eso y tampoco es que esté mal, ¿ya? Pero cuando tú veis a un paciente que en verdad se ha paseado por 20 doctores, ¿por qué vaya a ser el número 21 haciendo lo mismo? O sea, como Claro. que eso empieza Hay que como, uno empezar a empieza a buscar un decir como, oye, poquito más ya, pues, allá. onda, ¿qué te cuesta? Si te están diciendo que ya han ido a 10, 20, 30 médicos, no sé, hay el 31, pues, Claro, ¿cachai? totalmente. Bueno, y a la gente que se siente identificada con esto, como con los síntomas que acabamos de contar, esto se llama sobrecrecimiento bacteriano, que es un aumento de bacterias, principalmente en el intestino delgado. Ahí vamos a hablar de los otros tipos de diagnóstico, pero es un aumento de bacterias y producen síntomas como esta hinchazón, como exacerbada, porque sí, es grande, es con guatita embarazada, de repente es dura, duele harto la guata, es como el síntoma más clásico. De repente puede estar asociada a diarrea, a constipación. A veces hay otros síntomas como mucha fatiga porque hay déficits nutricionales. Como que estas bacterias como que compiten por nuestras como vitaminas, minerales cuando uno lo está absorbiendo, así que también hay más fatiga crónica, dolores de cabeza, dolores articulares, como que ahí ya son distintos tipos de SIBO, pero pueden haber muchos síntomas. No sé si tú quieres contar un poco cómo, ya, siento estos síntomas, ¿qué hago? Voy contigo, ¿qué me pides? Claro, lo que pasa es que ahí va a depender mucho como de los tipos de sintomatología, factores de riesgo, otras patologías que tengas, pero mirando bien el escenario uno dice ya, como que generalmente la hinchazón asociada a dolor es como muy sugerente de, si además sospecháis como otros síntomas que vayan ligados a, no sé, pues, una baja de peso, por ejemplo, en algunas personas por mala absorción, en otras personas puede haber alteraciones hormonales tipo insulina resistencia, entonces puede haber un aumento de peso. O sea, es como que vais viendo un cuadro muy sugerente y vas y le pides entonces como el estudio del que decía tú, el test de aire expirado, por ejemplo, de lactulosa. Se piden otros exámenes también para descartar diagnósticos diferenciales y con eso se va avanzando. Entonces, si el test de aire expirado te sale positivo, empiezas el tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano y ahí, como decía tú, hay distintos tipos de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces tenemos, nosotros en nuestro intestino está nuestra microbiota, ¿cierto? Que es este conjunto de microorganismos que viven adentro de nosotros y que es normal que estén ahí, que cumplen funciones importantes. Yo soy microbiota lover, Yo energía, también. así como que me encanta. Entonces, están ahí, cumplen funciones y son buenas. O sea, está bien que estén ahí, ¿ya? Todos Pero en el tenemos. colon, ¿ya? Tienen que estar, o sea, principalmente en el colon, hablando de sobrecrecimiento bacteriano, porque tenemos microbiota pulmonar, piel, etcétera, en muchos lugares. Pero tienen que estar acá y en algunas ocasiones hay algún desbalance provocado por algún factor de riesgo y este desbalance empieza a hacer que algunas familias de estas bacterias comiencen a aumentar y que empiecen a colonizar un poquito más hacia arriba y que se encuentran en el intestino delgado y generan toda esta como sintomatología tan florida. Y el intestino delgado cumple muchas funciones. Dentro de esas, absorber nutrientes. También tiene algunas funciones como de modulación neurohormonal. Entonces también hay otras cosas que empiezan a verse afectadas. Y además nuestro tracto digestivo, en el fondo, es el área que está con mayor contacto con el mundo exterior. Claro. Nosotros tenemos como metros de intestino, entonces todo nuestro tracto digestivo tiene que estar ligado y está de hecho ligado a casi un 70% de nuestro sistema inmune, porque es la mayor forma que tenemos de comunicarnos con Claro. el medio externo y tenemos que protegernos de no morir, Ujú. como cualquier cosa Básicamente, que cualquier comamos, o infección. incluso cuando estamos hablando, estamos tragando aire, todo, o sea, todo, nuestro sistema inmune está como activado todo el tiempo y tiene que estar activado en el fondo capacitado para decir, ah, no, esto es comida, tranqui, no pasa nada, Ujú. o sí, nos están atacando, como que actívense. Y para eso hay muchas barreras
cuando tú tienes un sobrecrecimiento bacteriano puede pasar que esas barreras no estén funcionando bien. Entonces a eso es lo que se le llama el intestino permeable o hiperpermeabilidad intestinal o permeabilidad intestinal aumentada. Y empezamos a tener un sistema inmune que está como exacerbado sin sentido de repente. Y por eso estos otros síntomas extraintestinales, como desórdenes en la piel, los dolores articulares, las migrañas que están más asociadas como a intolerancias transitorias que pueden existir, como la intolerancia a la histamina. Y ahí empieza a haber como un cuadro enorme que entre más tiempo pase en que tú haces el diagnóstico, peor. Porque si tú Claro, haces el más síntomas diagnóstico, sientes. si tú haces el diagnóstico oportuno, como a tiempo, probablemente la persona va a haber llegado a tener un poco de síntomas, etcétera, lo puedes manejar y no hay mucho más que arreglar. Pero si es una persona que lleva años, 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 años así, lo más probable es que ese intestino ya tenga una permeabilidad aumentada, que ya tenga algún otro trastorno, que ya tenga otro problema. Entonces, esas personas sí son personas que van a tener más tiempo de tratamiento, que va a costar mucho más que logren como la La mejoría. normalidad, que va a haber que tratar otras áreas, que pueden estar asociados a estos déficits nutricionales y haber una malnutrición detrás que no haya sido diagnosticada ni tratada. Entonces, Totalmente. el riesgo de no conocer el diagnóstico, de no saber del tema, de cómo no pescar a tus pacientes en el fondo también, es que existan todas estas complicaciones asociadas. Claro. De hecho, se podría clasificar así como SIBOs más simples, que uno lo nota en la consulta también. Es como este paciente que llega como con el test de aire aspirado en positivo, uno le hace la alimentación, tú les das los medicamentos, los suplementos, y llegan al control a los 2, 3 meses. Estoy perfecto, me siento súper bien, reincorporemos los alimentos, los reincorporan, se van Sí, de y que alta. son la gran mayoría. Son la gran mayoría, pero sí hay algunos casos un poco más complicados que ya tienen como estas Sí. consecuencias que tú estás nombrando. Hay casos complicados y que generalmente tienen alguna intolerancia, ya sea transitoria, como te decía, o algún tipo de alergia alimentaria que no haya sido diagnosticada, o algún problema que esté, porque uno tiene que ir viendo también como cuáles son los factores de riesgo de esta persona en particular que la llevó a generar este sobrecrecimiento bacteriano. Y dentro de eso podemos tener muchos factores de riesgo que la gran mayoría los tienen. O sea, por ejemplo, una cosa súper frecuente que es como la apendicectomía. Entonces, la Totalmente. gran mayoría está operado desde niño, o sacarse la vesícula también. Entonces, vamos como sumando factores de riesgo desde la infancia, personas que tienen como cierta sintomatología que tiende al estreñimiento desde como la infancia, que tiene mucho que ver con la lactancia materna, con si nacimos por cesárea o por parto vaginal, y que no es por echarle la culpa a las mamás, sí, en verdad, pero Totalmente. conocer un poco de esto nos empieza como a abrir puertas para la prevención, que es súper importante, porque esto no es una patología crónica, pero sí es una patología muy recurrente. Es decir, tú Claro, tuviste un sobrecrecimiento bacteriano en algún momento y te podría volver a pasar. Entonces, ¿cómo claro, vamos a prevenir desde el principio, cuidando la microbiota? Es algo muy relevante también. claro. Yo ahí le explico a los pacientes como que el SIBO es la punta de un iceberg, de algo que pasó abajo de ese iceberg, que normalmente tenemos que irlo dilucidando, como teniendo idea más o menos qué puede haber sido, porque si no esto, si no lo arreglamos, puede volver a pasar. Por ejemplo, yo en mi caso, yo creo que mi problema, como conté en el primer capítulo, yo nací con una malformación congénita, que eso me provocó, era una atresia esofágica, que eso me provocó que tuviera neumonías a repetición, porque tenía fístula hacia el Ujú. pulmón y como que se agregó cuando chica, tuve una infección intrahospitalaria que estuve grave, y después de eso como que me quedó, bueno, el doctor me lo explicaba como un daño o como una cicatriz en el pulmón, que cada vez que me resfriaba como que se llenaba de flemas que no se movilizaban y eso me provocaba como una enfermedad más grave como neumonías o derrames pleurales en algunos casos. Y siempre tuve que tomar muchos medicamentos desde muy chica. Y te digo medicamentos como amoxiclavulánico, como ya combinaciones de antibióticos. Claro, Y yo creo que pueden haber sido 4, 5, 6 veces al año. Y ya más grande como que mi pulmón fue madurando y menos. Pero esta toma constante de medicamentos claramente fue dañando mi microbiota con el tiempo. Además nací por claro, cesárea, por todas estas patologías. Yo tenía muchos factores de riesgo. Hija única, no, esa como contacto como con otro claro, niño, me enfermaba tan seguido que como que era, claro. estaba muy Mucha encerrada, higiene ¿cachai? Mucha alrededor. higiene, no me dejaban tanto como salir, como la Claro, lluvia, la tierra, como que siempre muy cuidada en ese sentido. sí, Entonces, todos estos factores con el tiempo fueron desencadenando que mi microbiota sí estuviera más dañada. claro.
Entonces, eso como consecuencia, con el tiempo y un síndrome de intestino irritable, en mi caso, puede haber producido un SIBO. Entonces, yo tengo súper claro el tema de los medicamentos, como no puedo evitar que me dé una amigdalitis, intento cuidarme, obviamente, pero como que un día un doctor me dijo, mi pediatra, bueno, yo estuve con el pediatra hasta como los Ah, yo también. 28, yo creo. No, en No, serio, yo igual, 28, no, yo también. 27, que llegó un punto en que mi pediatra me dijo, yo no te puedo seguir tratando, como que eres adulta, quizás yo estoy dando palos de ciego con las cosas que estoy haciendo contigo, y me derivó a otro broncopulmonar, perdón, de adulto, y ese broncopulmonar me miró y me dijo, ¿por qué tomas siempre medicamentos? Si hay muchas infecciones como respiratorias virales también, no siempre tiene que ser bacteriana. Y me dijo, yo quiero que tú me vengas a ver, no el segundo día que te sientas mal, venme a ver el sexto. Y te recibo la consulta todo lo que queráis. Así que no me dejó ningún remedio. Por primera vez en mi vida, yo me sentí como en el aire, como no me dejaron Claro, medicamentos. ¿Qué hago? Me como, voy a enfermar, voy a tener fiebre, me va a dar un derrame pleural. Como que siempre claro, es que ese fue mi tenéis miedo. como la La co- experiencia, entonces te claro. da susto, obvio. Y se me pasó. Y después, desde ese momento, yo no he vuelto a tomar antibióticos. Y eso tiene que haber sido hace como 3 años atrás, más o menos, 2 años y medio por ahí. Y nunca más tomé un antibiótico y me di cuenta que todas esas veces que yo decía, hoy es que me siento un poquito mal, como no fui al médico y se me pasaba. Y muchas veces quizás tomé antibióticos como, entre comillas, medios autodiagnosticados, como, ay, es que siempre me pasa eso, me voy Claro. a comprar una citromicina. Sí, como que uno dice, no, ya sé lo que me pasa, ya sé lo que me van a dar. Eso es como típico. Ah, ok, ya Totalmente. sé lo que me van a dar, entonces filo, me lo tomo nomás. Así que ese fue uno de mis manejos para que esto no vaya a volver a pasar, darme cuenta de que no todo es bacteriano, que muchas veces son infecciones virales, son resfríos normales, no tiene por qué darme una neumonía. Así que dejé de tomar tantos medicamentos, empecé a tomar probióticos y como lo que le digo a mis pacientes siempre es como mirar tu plato y pensar como qué está alimentando a mis microbios. ¿Ya? Nuestros microbios vivimos una vida simbiótica, como que nosotros le ayudamos a ellos, ellos nos ayudan a nosotros. Entonces tenemos que pensar en ellos también. Así que cada vez que mires tu plato, pregúntate qué está alimentando a tus bacterias. Lo que alimenta a las bacterias es la fibra, Claro. básicamente. Entonces, si yo estoy comiendo un arroz con pollo, sí, es súper saludable, pero quizás me falta algo en ese plato. Puedes ponerle una ensalada, puedes ponerle una tortilla de verduras, puedes ponerle, no sé, una sopa, verduras salteadas, una fruta de postre, o comer legumbres quizá, o ponerle un fermentado, así como un poco de chucrut, o comerte un kefir, da lo mismo. Pero pregúntate, ¿qué está alimentando tus bacterias? Claro. Y con eso yo he logrado como esta remisión del SIBO, por así decirlo, como no, que no me vuelva a dar este sobrecrecimiento bacteriano. No, eso es súper importante porque en el fondo eh, en los estudios se habla que por lo menos entre 20 y 30 frutas y verduras distintas a la semana y uno lo ve o lo piensa como un número gigante, como que cómo voy a lograr esa cuestión. Pero yo les ponía un ejemplo el otro día de, no sé, pues un taco, ¿no? Así como comida mexicana, Ujú. que es rico y que ya tenía 15 verduras adentro, ¿cachai? O sea, como solo en eso, en un solo día. Entonces, no es tan difícil, se puede No. hacer, se puede lograr. A los niños, por ejemplo, yo les explico como colores. Les paso como una cosita como con un, como para que pinten. Y es como pinta los colores de frutas y verduras que te fuiste comiendo esta semana y lo ideal es que tengas como los más colores posibles, ¿cachai? Ah, mira, qué Y buena con eso técnica. ellos van pintando y van viendo como, y me lo muestran como, ah, mira, no tengo como todos estos colores y entre más colores, claro, pues, yo me acuerdo todavía una persona que me dijo, tengo muchos colores y era como el mismo color pero en distintos tonos. Entonces yo le decía, ya está bien, bacán, porque vamos como Sí, aumentando, tiene hartas verduras, ¿sí? pero Pero falta. vamos como, cada cosa tiene como sus beneficios también. O sea, los morados, los naranjos, los verdes, cada cosa va a tener distintas vitaminas, minerales y eso también es otro riesgo. Una persona que no está diagnosticada, que no está bien diagnosticada, empieza a sacar sus comidas de a poco y a dejar de comer y a Sí, dejar de comer y como que semi hacen una dieta baja en FODMAPs, no guiada obviamente, pero como que pero porque semi sacaron la llevan, todo. pero porque sacaron todo. Mm. Y la dieta baja en FODMAPs no es una dieta de mantención en el fondo, no es un estilo de vida, no es algo que uno pueda mantener o que deba mantener en el tiempo. Es una herramienta terapéutica. Entonces, Claro. uno no la puede usar o andar por la vida comiendo como bajo en FODMAPs forever, así como que mi estilo de alimentación es esto, mi patrón dietario es esto, porque la fibra y todos los alimentos que se quitan en esa herramienta terapéutica son necesarios para otras cosas. La microbiota las necesita para otras cosas. Entonces, si bien se utiliza para disminuir la sintomatología, etcétera,
no es algo que uno lo pueda mantener para Claro, siempre. no se Entonces hay un debería alto llevar. riesgo de desnutrición y de problemas como asociados a llevar estas dietas tan restrictivas por tanto tiempo. Totalmente. De hecho, eso yo intento explicarle harto a los pacientes. Yo era de esas personas que antes me daba un poco de vergüenza decirle a un paciente, tienes que tener un control conmigo, porque uno con esa mirada como de que el médico está intentando como sacarme más plata, como Sí, intentando que vuelva, pero me di cuenta que es lo que hay que hacer, porque yo no te puedo decir como, ya, toma, ándate con esta dieta baja en FODMAP y ve tú si me vuelves a ver o no. claro. Porque eso es una herramienta terapéutica, como decía la Cata, que no hay que llevar a largo plazo y que yo necesito un control para volver a evaluar cómo está tu alimentación, cómo está tu sintomatología y reincorporarte todo el resto del Claro, alimento. Y que tú salgas de este tratamiento comiendo lo más normal posible al final, de acuerdo a tus intolerancias, que eso también es algo súper importante, como que hay que irle encontrando. Ya quizá era intolerante a la lactosa, quizá era intolerante al gluten, y también algo que veo harto es como esa gente que es intolerante a la lactosa y dice como filo, me da diarrea un rato y se me pasa. Y sí. me voy a comer igual esta cuestión. Y eso con el tiempo igual puede ir dañando tu microbiota, al punto que ya puede haber un daño más severo, como con otro tipo como de desencadenantes que pueden provocar un sobrecrecimiento bacteriano también. Exactamente, como que saber esas cosas es muy relevante y no todo el mundo, o sea, yo creo que lo que pasa más a menudo con el tema del sobrecrecimiento bacteriano o con el síndrome de intestino irritable o con problemas de ese tipo o intolerancias alimentarias, alergias alimentarias, es que se normaliza demasiado. Está muy normalizado como, sí, es que yo como y me hincho un montón y me duele y he vivido así 20 años de mi vida y filo siempre me pasa, porque claro, va y uno, dos, tres médicos te dicen lo mismo y es como, ah, ya, Es aprende a vivir normal. con eso. Y efectivamente aprendes a vivir con eso. Totalmente. Entonces es como, ya, ¿para qué voy a seguir consultando? ¿Para qué voy a seguir yendo a ver personas? ¿Para qué voy a seguir haciéndome cosas si en verdad? Y muchas veces cuando no hay factores de riesgo, cuando no hay banderas rojas como claras, Totalmente. encontrar un sobrecrecimiento bacteriano también te como saca la necesidad de hacer exámenes tan invasivos. Si yo, por ejemplo, no tengo una bandera roja clara en una persona joven, me pasa mucho, como personas que llegaron y que ya tenían endoscopía, colonoscopía, ¿cachai? Como exámenes muy invasivos que a lo mejor no necesitaban, que a lo mejor no era porque tú no le tomás endoscopía y colonoscopía a todas las personas, No, po. menos si no tienen banderas rojas y si son personas jóvenes, porque son procedimientos invasivos. Entonces, es como que este diagnóstico diferencial en el fondo hace que tú no necesites tomar esos exámenes si es que no está la indicación clara. Si tú decís esto Exacto. no va para allá, o si bien lo haces en segunda línea, si es que en verdad, en el fondo, uso racional de los exámenes, de los También estudios. es súper importante. Y si ya, por ejemplo, yo tengo un SIBO. Explícanos un poquito los tipos de SIBO como para que les quede, o sea, tipos de disbiosis al final. Uno le dice SIBO a todo porque intenta simplificar este mundo como en una palabra que la gente vaya entendiéndola para lograr visibilizar la enfermedad. Pero en verdad no todo es SIBO, como que hay otros tipos de disbiosis intestinal. No sé si las quieres explicar. Sí, o sea, dentro de las disbiosis intestinales podemos tener, como les hablaba antes, nosotros tenemos nuestra microbiota, que es el grupo de microorganismos, y ese grupo de microorganismos no está solamente hecho por bacterias, sino que tenemos virus, tenemos hongos, levaduras, tenemos arqueas, tenemos un montón de cosas. Entonces, cualquier desbalance de esta microbiota va a provocar o va a tender a generar algún cambio en nosotros. Ahora pueden ser cambios notorios, como síntomas claros, o pueden tener que ver también directamente, como decías tú, que tenemos una relación simbiótica. Entonces, algunos desórdenes o algunos desbalances en la microbiota también se han visto que tienen mucha asociación con otras cosas, como la resistencia a la insulina, como la obesidad, como otro tipo de patologías. Entonces, pero principalmente los que tienen que ver con esto de la hinchazón y el malestar, etcétera, están las bacterias que pueden ser productoras de hidrógeno, las bacterias productoras de metano, que se llamaría IMO, y tenemos también las bacterias productoras de los sulfatos. Entonces, esto se llamaría cigosulfuro. Y Que ese es tenemos, el común que uno escucha con gases con mal olor a huevo claro, podrido. porque este no se mide además en los exámenes, no está como un examen estandarizado.
Creo que hay uno como en Estados Unidos, pero también es bien controversial. Entonces, la verdad es que lo único que uno tiene ahí es como la sospecha clínica y algunas cosas que podrían ser sugerentes, como que la curva de hidrógeno empieza a salir más plana. Entonces, como que son cosas que te van orientando y que uno dice, ya, ok, clínica, más como esta curva, lo más probable es que vaya como por esta línea. Pero también podemos tener un aumento de las bacterias o de la acción de estas bacterias netamente en el colon, como saliéndose de esta relación normal que tiene que existir entre los cada grupos de bacterias, y eso sería un libo, ya como el sobrecrecimiento entre comillas, pero en el colon. Y también podemos tener un aumento de las levaduras, entre esas como de cándida, por ejemplo, y sería una candidiasis intestinal, por ejemplo. Entonces ahí tenemos varios tipos y va a depender del microorganismo que está en desbalance. Exacto. ¿Y la histamina qué tiene que ver en esto? La histamina, esto le podemos hablar un capítulo entero de la histamina, en verdad, Totalmente. pero la histamina en general, hay muchos pacientes que pueden tener algún cierto grado de intolerancia a la histamina, y esta intolerancia a la histamina puede ser transitoria o puede ser dentro de los basales. ¿Te acuerdas que dijimos como tenemos basales, etcétera? Entonces, personas que tienen intolerancia a la histamina de manera basal van a poder tener un factor de riesgo que puede estar generando este SIBO, o personas que tienen este sobrecrecimiento bacteriano pueden estar desarrollando de manera transitoria esta intolerancia a la histamina. Y lo que tú nombrabas antes es súper relevante porque dentro de las causas que pueden provocar esta como intolerancia a la histamina está también el uso de algunos fármacos. Y justamente dentro de esos fármacos hay un fármaco en particular que se utiliza mucho para tratar el estrés en síndrome de intestino irritable, que es productor de intolerancia a la histamina. Entonces, Ah, como que al es final un entra en un círculo, círculo vicioso, ¿cachai? totalmente. Porque tú decís, tenéis síndrome de intestino irritable, es que estás muy estresada, te voy a dejar este medicamento, te voy a dejar este medicamento para el estrés, para la depresión, que es un medicamento muy utilizado en síndrome de intestino irritable, y lo empiezan a tomar y empiezan a tener otros problemas y otros problemas, y se genera esta intolerancia a la histamina y empiezan a tener síntomas como extraintestinales que también suelen estar muy asociados al estrés. Entonces Ujú. empiezan a tener, ponte tú, dolores de cabeza, porque es como un síntoma Duermo como mal, es que estoy de, claro, estresada. A mí los pacientes me nombran entonces es mucho como, eso. estrés, más estrés, como Sí, que tu estrés, entonces más medicamento, ¿cachai? Para el estrés. Y claro. empeoramos todavía esta cuestión, y empeoramos la microbiota, y empeoramos la intolerancia a la histamina. Bueno, hay exámenes igual para medirlo. Yo en general no los utilizo tanto al principio porque si está todo desordenado puede ser una intolerancia transitoria, no vale la pena. Lo siempre que es mejor es como ir ordenando todo el cuadro, y después yo siempre les explico a los pacientes, el intestino comanda muchas cosas. El intestino, la microbiota, se ha visto cada vez relación con una gran cantidad de Sí. patología, una gran cantidad de cosas. Entonces, muchos síntomas se pueden explicar por desbalances en la microbiota. O más que por el desbalance en la microbiota, en la consecuencia de tener esta permeabilidad intestinal como aumentada. Entonces, mucho se puede explicar desde ahí, pero no, el intestino no es el culpable de todo. Eso les digo yo. O sea, Ujú. mucho se explica acá, pero el pobrecito no es el culpable de Claro. todo. Entonces, es una muy buena idea partir tratando el intestino, es una muy buena idea partir como regulando todo esto que te está pasando, y luego que limpiaste el cuadro, ir como más Buscando específico qué puede haber a sido. lo demás, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, personas que me dicen, tengo rash cutáneo y tengo dolores articulares y estoy como media bajoneada y media triste y media como cansada, y además síntomas gastrointestinales. Y yo les digo, ok, entonces partamos por acá, ¿cachai? Tratémoslo, a menos que tengan algo evidente, ¿ya? Pero tratamos el intestino y pongámonos en el caso que volvió y me dijo, ya, Cata, ahora ya no tengo dolores articulares, ya no tengo rash cutáneo, ya no tengo fatiga, pero sigo media bajoneada y sigo triste, no sé qué. Entonces, como, ya, o sea, probablemente puede tener algún otro diagnóstico, obviamente, dentro de salud mental, que no tenía absolutamente nada que ver con el intestino, ¿cachai? Entonces, Claro. pero te permitió poder enfocarte en una sola cosa y seguir adelante en esa línea de estudio. Y no como una persona que tiene 20.000 cosas, que son los típicos pacientes que terminan en reumatólogo y que terminan en inmunólogos y que terminan en como todos así como porque tienen de todo y no saben lo que les pasa. De todo, así como que me Partir pasa todo. tratando el intestino es muy buena idea. Partir tratando el intestino es muy buena idea. Ahora, no significa que no tengan que ir al reumatólogo o no tengan que ir Claro. al inmunólogo, ¿cachai? Pero el trabajo como en conjunto es demasiado relevante. O sea, el trabajo como conocer estas cosas, conocer el aumento que ha habido también por el cambio de alimentación, por el cambio del ambiente que ha existido, y como saber que son equipos multidisciplinarios es muy importante. Claro, todo esto tipo, ya la alimentación ultraprocesada que se está viendo como en Sí. los supermercados.
yo también encuentro que también tiene un poco de culpa como este estereotipo que buscaba la mujer como hace unos años atrás de ser delgada y de que todo tenía que Claro, ser light, sin azúcar, que la jalea sin azúcar, que las nutricionistas antiguamente te recomendaban como, ay, tienes hambre, cómete una jalea sin azúcar, una barrita de cereal de 40 calorías por porción. Y esos al final eran alimentos súper ultra procesados que tenían muchos ingredientes y mucho endulzante que causa disbiosis a la sí, microbiota, como los polialcoholes, que son todos estos endulzantes terminados en ol, maltitol, xilitol, sorbitol, eritritol, que yo son cosas que a mis pacientes que ya están de alta del SIBO, les digo como, pucha, en verdad, intenta no incluir estas claro, cosas de nuevo, como intenta comer más natural, como ir a la fruta, a la verdura, y si te quieres comer una barrita de cereal, o busca estas naturales que son dátiles, sí. canela, o hazlo en tu casa, también es una muy buena opción como ir más a lo natural, como en ese Claro, la sentido. industria de lo light hizo muchas cosas como muy malas en nuestra microbiota en general. Totalmente. Yo también opino lo mismo. La industria como del light y del alto en proteínas también. Mm, Porque al final para buscar un alimento que sea rico, que sea dulce, que sea palatable, rico para la gente, claro, pero que no tenga calorías, realmente yo les digo, lean los ingredientes. Y esto lo enseño harto en el programa, como que ahí hablamos mucho de la etiqueta, mucho de comer alimentos como más naturales. Y es como, lean la etiqueta y es como harina X, harina, otra harina y puro ingredientes químicos. Como claro, que es una mezcla de dos harinas con, yo me imagino así como pipetas claro, de como de líquidos millones y de como que cosas. hacen una masita y crean una barrita de cereal. Como que así me lo imagino, ¿no? Sí, No es dátil con un poco de avena, con un poco de frutos secos, semilla y a eso le echas mantequilla maní, lo pones en una bandejita claro, de horno, lo pones al horno, no se sé eso, pone es duro, lo cualquier cosa menos cortas eso. y te queda una barrita de cereal. Ah, dando el tip al tiro. Ya, pero no es eso, po, y la industria ha hecho harto daño Sí, como en nuestra microbiota con el tiempo. sí, pobre microbiota. Sí, pobre microbiota. Englobando un poquito esto, así como, en resumen, si yo creo que tengo esto, voy donde un médico, por ejemplo, la Cata. Ahí te va a mandar a hacer el test de aire expirado y de acuerdo como a la sospecha, obviamente, uno manda, o sea, yo o ella también mandamos a hacer más test Sí, porque también intentamos encontrar esta base como del iceberg, como claro, quizás eres celíaco, quizás tienes helicobacter, quizás, no sé, tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, tienes parásitos, como que todo eso hay que irlo averiguando también. claro. No podemos dejar como, oye, te voy a tratar el SIBO, te Ujú, recuperaste el SIBO, bueno, sí, adelante. ¿No? Porque puede haber algo por abajo exacto. que te vaya a volver a provocar esto. Ya, entonces la Cata te da el test de aire expirado, los exámenes, y yo ahí entro con el resultado del test a la alimentación, que depende. Ahora, si vieras mi carpeta de protocolos, tengo Ujú. la embarrada porque son Un 12. montón, Yo creo que sí. ya hemos Ya hecho llevamos un montón millones. de protocolos, Claro, sí. el SIBO sulfuro, cándida SIBO, Histamina, cándida SIBO, sulfuro, como que se van combinando, sí, se van mezclando, SIBO sulfuro, histamina. El más complicado es como cuando tienen histamina, cándida, SIBO y SIBO sulfuro. Entonces como que uno combina varios claro. protocolos y una paciente me dijo como, estaba súper confundida, que esto lo voy a dar como tip, que puede ayudar mucho como a los pacientes que están en estos tratamientos. Y le dije como, una vez me llegó un paciente que me mandó una carta Gantt. ¿Ya? Y esta carta Gantt tenía semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, Ah, semana creo que lo vi 5. yo, ¿no? Porque yo también tengo uno con carta Sí, Gantt. y me mandó para que la revisara, quizás también te la Sí, mandó a me la ti. mandó también. Y ahí Y yo van le dije, me encanta. medicamentos, totalmente. Yo soy tan ordenada, muy Virgo, Yo le, así que yo le dije, me soy encanta, demasiado amo, porque ordenada, tenía así colores que lindos, más encima yo soy muy piscis. entonces, sí, iba con colores. Como Ay, qué lindo. medicamentos, esto se trata con medicamentos, suplementos, alimentos. Yo tengo protocolos, de repente son 3 pautas en una, como 3 tipos de Ujú, dieta, de repente son 4, de repente son 2, de repente es una. La Cata, no sé, de repente es un medicamento, de repente son 2, de repente son 3. Y es como, termina este medicamento, parte este, y cuando vaya terminando esto, incluye el claro, probiótico y después, y entre medio yo meto la porque todo tiene alimentación su y, lógica igual, claro, como y no es, es llegar y tomar todo junto o claro. tantas millones de cosas, Como que eso en pasa general lo que mucho. hacemos es como eliminar como todo esto sobrecrecimiento, bacterias patógenas, etcétera, y reconstituir con el Claro, probiótico, desinflamar con el omega 3 y otros suplementos de acuerdo al caso. sí. Entonces como que son tantas cosas que los pacientes se confunden y las cartas Gantt y como pintando como en el Sí, momento yo lo de... amé, a mí me No, encantó. a mí me encantó también, porque me han llegado Words también, como con todo escrito, pero lo Sí, encuentro un poco más desordenado, así que hacer una carta Gantt sí, es es súper muy útil. buena idea. Entonces como que
en resumen, ya lo que iba, es que no les puedo dar una recomendación de alimentación Claro, porque todo puede ser muy distinto, como que puede que un paciente necesite eliminar la histamina un tiempo para después volver a reincorporar los alimentos con histamina de a uno claro. y darse cuenta si esta intolerancia a la histamina era transitoria, como nombró la Cata, o puede ser intolerante genéticamente a la Basal, histamina y ahí claro. se manda a hacer un examen y tienen que tomársela encima, etcétera. También puede ser que un paciente necesite como el protocolo de Cándida, la alimentación en sí y después la del SIBO, o la del SIBO y la del SIBO sulfuro, que ahí se disminuye un poco además del ajo y la cebolla que ya van en el protocolo del SIBO tradicional y las crucíferas, también se disminuye la proteína animal. Entonces el SIBO sulfuro se trata de otra manera y el SIBO tradicional se trata con la dieta baja en FODMAP, que yo hago una mezcla con una antiinflamatoria. Entonces, por lo menos en mi caso, yo sí quito la leche de vaca. Hay otras nutricionistas que trabajan con solo la baja en FODMAP, Ujú, que dejan la leche de vaca, pero sí. sin lactosa. Ahí como que va a criterio del profesional también. Entonces, como que una recomendación de alimentación para esto es demasiado difícil de darlo, Sí, no, o sea, porque no hay líneas generales. no hay una línea general. No. Entonces, uno está al frente del paciente, y yo viendo la ficha que escribió la Cata, como intentando descifrar así como ya me dijo que hiciera esto, con esto, y voy buscando el protocolo más adecuado. Entonces, como que líneas generales, como que ni ella ni yo les podemos dar así como esto hay que hacer en general, porque es Sí. súper, súper personalizado Y además que es súper a lo que vamos encontrando. importante, encuentro yo, el trabajo en equipo, porque me pasa muchas veces que quizás les encontraron sobrecrecimiento bacteriano y les dieron el antibiótico y no les dieron pauta de alimentación, ¿cachai? O sea, No, como que, eso, entonces es como, puchas, es que en verdad, de hecho yo tengo un paciente que ya se había hecho un tratamiento antes y que me dijo que literal el médico le había dicho, no, es que la dieta no sirve. sí, a mí también, pero Entonces, a mí no como, llegan pucha, muchos. en Yo te verdad puedo que decir, lata, pues, ¿cachai? Onda como que fome, porque y otra cosa importante también es poder tener la comunicación onda entre nosotras, por ejemplo, porque si un paciente de repente en el camino estáis sospechando como que puede ser que tenga estos SIBOs más complejos, estos SIBOs más recurrentes o estos SIBOs como que tienen más intolerancia, es importante que estemos como muy alineadas de cómo vamos a seguir claro, el siguiente paso. Porque si no, también empiezan a ser pacientes que llevan 1, 2, 3, 4, 5 mil tratamientos con muchos tipos de como especialistas porque no mejoran. Entonces, también es demasiado importante eso, como poder tener el equipo multidisciplinario, la nutricionista, el médico, psicología también, ¿cachai? Que nosotros también lo hablamos harto, como vayan al psicólogo en este caso, porque hay que conocer los gatillantes emocionales también. No a todos, claro. pero cuando amerita, hay que hacerlo. Todo tiene mucho que ver. Y bueno, esto es algo que nosotras tratamos en la clínica con un equipo multidisciplinario, en The Lake Clinic, para las que no nos conocen. Em, Está la Cata como médico y yo como nutricionista y estamos hablando constantemente. De hecho, hacemos como con pacientes más complicados como mini reuniones, así como Sí, videollamadas reuniones cortitas, como, clínicas. claro, porque a veces puede pasar que a mí se me olvidó preguntar así como ese detalle que la Cata justo le pregunta y me avisa como, oye, esta paciente en verdad mejor cambiémosle el protocolo como de alimentación o una sin histamina, etcétera. Y no sé, quizás como cosas tan básicas como, o como síntomas que yo de repente le pregunto al paciente, como, no sé, veo a un paciente como que toda la familia está enferma y empiezo a sospechar como quizás hay algo en el ambiente que le esté causando este Claro, sobrecrecimiento bacteriano o esta cándida, intolerancia a la histamina, etcétera. Y empiezo como, ¿y no habrá hongo en tu casa quizás? Y normalmente cuando lo pregunto me han dicho que sí, porque hay una sospecha como medioambiental. Es claro. como, yo y mi pololo estamos como con estas, como vienen los dos. O sí, toda mi familia se enferma en la guata constantemente, como que andan todos hinchados, pero al final es uno el que empieza a indagar un Claro, poquito más. el que Y lo consulta. de los hongos en la casa, a mí en verdad me ha llamado la atención la cantidad de gente que me ha dicho Mm. que sí tiene hongo en el baño, en la pieza, atrás de su cama, en el lavaplatos. Y bueno, en resumen, este es un tratamiento que estamos las dos encargadas en The Lake Clinic. Así que bueno, cualquier cosa les dejamos el Instagram, @The Lake Clinic. Cata, no sé si quieres dejar tus redes sociales. Sí, voy a cambiarme el nombre, es medio complejo. Es @dra.foodlerton. Claro, Es como de comida como de en comida, pero mi inglés. apellido. Claro, una combinación. Y el mío es @nutricionista Leila Facuse. Se nos pasó el Eso tiempo más. volando, ya llevamos más de 40 minutos. Ah, Así ya. que en algún caso que les interesara mucho este tema, podemos hacer una parte 2. Podemos hablar un poco más de la cándida, la histamina, como patologías o xivos más complejos, por así decirlo. Y nos pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Gracias, Cata, por ser parte de No, de este nada. podcast. Gracias por la invitación. Adiós.